Vale, pues oye, cuando queráis, pues pasamos al cuarto punto. ¿Eh? Eh, si queréis. ¿Eh? Ujú. Sí. Vale, pues el cuarto punto es, se viene una nueva crisis. No era el cuarto punto del 2008 al Ah, 2020. no, no, espera, No, estado. No, 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 no. No, Es no, el que... no. Ay, es que me he equivocado, espera. El cuarto punto es el estado actual de la economía mundial 2008-2022. No es el Pues nada, cuarto José punto. Luis, cuéntanos qué pasó en 2008, cuando todos éramos tan felices comprando casas. Ah, claro, de eso precisamente hay un libro que os lo puedo contar un poco por encima, no, no es que sea un experto en este tema, pero sí es verdad que hay un libro que se llama La Crisis Ninja, que no me acuerdo ahora de quién es el autor, lo voy a buscar de hecho, No sé, un tal Abadía, un tal qué, no sé, un tipo de apellido Abadía, ¿puede algo ser? así, sí, 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 sí. Mira, La Crisis mira, Ninja. Julio ya se ha aburrido y ya se ha ido, ya ha dado por ¿Has perdida la visto? batalla. Es un tal Leopoldo, sí, Leopoldo Abadía, que explica pues la crisis del ladrillo, que por cierto en España pues también lo mismo que en Estados Unidos hemos tenido la construcción desmedida porque daba mucho dinero. Entonces claro, la gente compraba casas y hipotecaba hasta el cuello hasta que hizo pum, Qué, fue qué una optimista, burbuja. José Luis, qué Pero la optimista. Solo crisis, hasta el cuello. Puf, la crisis hasta del que yo no ladrillo, sé. la El crisis, Se problema de la crisis aquí hipotecaban en toda su España vida. fue que la gente, lo que dice José Luis, ¿no? Es decir, la gente a lo mejor te habla de una familia, vamos a decir, tipo, ¿no? En la que hay dos personas que trabajan y vamos a decir que una media de tres, cuatro personas. En Sí, esa, y hay dos personas que trabajan. ¿Qué es lo que hacía la gente? Decía, vale, me voy a comprar una casa, mm, una buena casa, claro, y con un sueldo pago el préstamo, que era un poco lo que hablaba yo antes, mm, y con el otro sueldo vivo. claro. ¿Qué pasó? Que vino la crisis. Vino la crisis o que empezaron a echar a la gente del trabajo porque no era necesario en ese momento ese puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? Si tú cuentas con dos sueldos y te metes, como aquel que dice, hasta aquí, y tú tienes que vivir con un sueldo, entonces tienes que decidir de o cómo o pago la casa. Sí, 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 La sí. crisis era como ir caminando por la playa con el agua hasta el cuello y de pronto encontrarte un tranco que va para abajo y de agua. Efectivamente, Claro, ya está, tal claro. cual. es ¿Qué que Pisa pasa? cuando lo ves Yo, y te viene yo abajo. de hecho, la casa en la que vivo, yo la compré justo antes de estallar toda la burbuja inmobiliaria esta. Yo Hostia. la compré justo ahí. Lo que pasa es que yo tuve mucha suerte porque yo encontré una casa a muy buen precio, vamos, un piso a muy buen precio, pero claro, para que os hagáis una idea, yo empecé pagando mi hipoteca, también porque me lo podía permitir. Yo la casa me la compré cuando yo comencé, yo solo. Yo comencé pagando 900 euros de hipoteca. O sea, 900 euros. imaginaros cómo estaba entonces, 900 ¿vale? euros de hipoteca, madre mía. es que, por ejemplo, las burbujas estas inmobiliarias, como la de Lehman Brothers, lo que hacen es crecer. Sabéis que hay un límite. Esto es como los Mm, anillos que se hacen en una joyería. ¿Sabéis eso que hay unos moldes que lo agrandan, ¿no? Que lo estiran, ¿no? Sí, mm. Pues bueno, pues lo van agrandando para el hasta que cliente, parte. lo van agrandando para el cliente y terminan haciéndolo tan grande. Es decir, en un principio vienen clientes, no, no vale, no vale, no vale, lo van haciendo tan grande que al final lo hacen tan grande que no vale para ningún cliente. ¿Cómo vendes anillo? A mí me explicó, yo vi una vez un programa que explicaban el tema de la burbuja y lo explicaban de una manera muy simple, ¿no? Lo explicaban con respecto a Estados Unidos y lo que decían, en cualquier barrio, vamos a decir, un poco más deprimido, ¿vale? De cualquier zona de Estados Unidos, tú veías a la típica persona que no tenía, pues a lo mejor un trabajo excesivamente bueno, un trabajo en el que ganaba mucho y que estaba sentado al borde de una casa que a lo mejor no estaba muy bien a nivel de tal, y es como si le llegase el señor del banco y le dijese, tú vives aquí, sí, vives de alquiler, sí, tú quieres comprar esta casa, yo te doy el crédito. La Entonces, claro, ¿qué hipoteca, pasa? la Daban hipoteca créditos con basura. mucho riesgo,
y llega un momento en que esa persona no lo puede pagar. Entonces, Miguel, claro, ¿qué pasa? la ¿Y por hipoteca qué se basura esa, esparció por tantos Efectivamente. países, ¿no? A nadie se le ocurrió que eso era mala idea. Claro, a nadie se le ocurrió que Bueno, eso era y mala otra idea. cosa. Pero ¿qué pasa? Entonces los bancos decían, vale, yo doy créditos porque la gente más o menos iba pagando. Sí, y Hasta al- que llega un momento en que la gente no puede pagar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Los bancos no reciben ese dinero y el banco te dice, vale, vale, yo me quedo con tu casa, con la casa y la vendo. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que los bancos, más que bancos, parecían inmobiliarias, gente que se dedica a vender casas. sí, 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 sí. Y los bancos, de hecho, hoy en día lo que menos quieren es tener casas. De hecho, cuando la gente no paga, lo que hace es que llegan a acuerdos con esa gente de intentar llegar a un acuerdo, bueno, me vas pagando menos, me va pagando, porque el banco lo que quiere es que tú le pagues el crédito, porque él saca el beneficio del interés. No te saca el beneficio de tener 100 casas. No. El banco no quiere 100 casas, para él son gastos. Claro, claro. Yo quería comentar primero dos cosillas. La primera, preguntarle a Julio cómo fue la crisis allí en México, que tengo mucha curiosidad. Bueno, Y segundo, acá fue- después preguntarle a José Luis si nos pudiera hablar de lo que reventó la burbuja, los famosos Lehman Brothers. coño. Acá no estuvo tan pesada esa crisis inmobiliaria. Como mucho Madre mía. de la gente sacaba sus casas, incluso yo saqué una casa así con apoyos gubernamentales que se llaman Infonavit. Eso hacía que no te pudieras endeudar más de lo que tu sueldo permitía. Ujú. Eso fue un tope y produjo que no hubiera tanta gente sobregirada por la crisis inmobiliaria. Punto. Golpeó Punto para México. indirectamente porque se construían muchas casas, había mucha producción de acero, y de repente llega el boom de las casas, dejan de producir y México, como productor de materia prima, deja de exportar, perdón. Ujú. Sí, pero acá no estuvo tan pesada. De todas maneras, yo es que creo que México, vamos, en general, muchas partes de Latinoamérica estáis más acostumbrados a vivir con menos. No sé si me explico, es decir, no, entonces, que las crisis las vivís de otra manera. O sea, es mi opinión. Yo ya digo, yo tengo familia en México y, o sea, tenéis una capacidad de cuando os caéis levantaros que yo creo que en Europa, en Estados Unidos, muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, mientras que ahí tenéis el agua al cuello y salís a flote. O sea, sois capaces de sobrevivir, lo cual es algo, para mí es algo admirable, ¿sabes? Que tendríamos que aprender. Un poco la burguesía, nos domina un poco la burguesía. José Luis, lo de Lehman Brothers. Pues estoy precisamente, ahora mismo estoy aquí mirando justamente un documento donde cuenta un poco lo de Lehman Brothers. Tampoco es que esté... lo de Lehman Brothers me suena un poco a lo que pasó, o sea, se puede extrapolar lo que pasó en España. Aquí en la historia, o sea, lo que dice en una página de internet, dice que fue una Lehman Brothers Holding, fue una compañía de servicios financieros estadounidense fundada en 1850 y que quiebra en 2008. Yo lo que me imagino que a Lehman Brothers lo que le pasó, que por cierto, una de las cosas que en Estados Unidos hacen y aquí no sé por qué no se hace, es que si que un banco quiebra no pasa nada. Quiebra y a tomar viento, deja de existir. Ya está. Ya. En España no pasa eso. El caso es que por la... Pues sería como todas esas franquicias de dentistas que cogen el dinero de los clientes y se van. Esto Claro, co- pero tú, no, tú imagínate, Miguel, José Luis, tú Miguel dices, lleva no, razón. Miguel lleva en razón. Estados Unidos tú dices, un Ahora, banco bueno. quiebra y no pasa nada. Bueno, Sí. pasa y no pasa. O sea, tú ponte Ya. en el lugar de que, tú imagínate que tú tienes tu dinero en una determinada entidad bancaria. Ese banco quiebra, echa el cierre y Pues, tú has perdido todo tu dinero. Y tú a lo mejor no te has dedicado a invertir ni nada. entre comillas, O sea, porque Claro, no. cuando tú ¿Qué pasa? contratas... Sí, dime, Ya, dime, pero dime. sí, pero ¿qué ocurre? Al final dices, bueno, el banco tiene un seguro, tiene un tal y me va a dar mi dinero. Pero no te va a dar el 100%. No, claro, claro. Con lo cual dinero vas a perder. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Tú imagínate el pequeño ahorrador, ¿vale? Que tú tienes una cantidad ahorrada
10.000 euros, Sí, para que nos hagamos una idea. sí, Y sí, de sí, repente tú lo tienes metido en un banco y lo tienes guardadito en una cuenta bancaria, nada de inversión en bolsa ni de riesgo, nada. Lo que he guardado como si tú lo tuvieras debajo del colchón. sí, Debajo Y sí. el del banco colchón. se va a tomar por saco. Y te dicen, sí, no, el dinero, el banco ha cerrado, pero el dinero no te lo vamos a dar todo. En lugar de 10.000 te vamos a dar 6.000. Y tú dices, ¿y mis otros 4.000? ¿Qué tanto trabajo me ha costado ahorrarlo y ganármelo? Claro, Por eso claro. tú no puedes permitir que un banco, es decir, el banco no es un señor que está ahí y gana dinero. El banco son toda esa gente que deposita su dinero en el banco y el banco juega con ese dinero aunque tú no quieras. Ya, Si el- claro. Sí. Claro, entonces, claro, ¿qué pasa? Ese es el problema, que tú no puedes dejar que un banco Pero es que se hunda, porque si se hunde ese banco, no es el banco el que se hunde, es que hunde a un montón de clientes y de gente que tiene su dinero. Pues aquí tienes es que, a los, vamos a a ver, los señores. Espera un momento, un Yo, momento. por ejemplo, nosotros Aquí normalmente te- tiramos sí. el término de usura como una pedazo de piedra, pero es que a veces deberían poner unos tanticos por ciento muy extendidos, muy largos, de 0,000 lo que sea, Sí. de tipo de interés, para no caer siempre tirando el dinero gratis, que es lo que está pasando, que han tirado dinero gratis. ¿Y ahora qué? Ahora Ya. otra Aquí, vez. mira, yo un tengo subidón. amigos que son, vamos, en concreto tengo una amiga y un amigo que ambos son empleados de banca, no son banqueros, son empleados de banca. Sí. Los dos trabajaban en lo que era Bankia, que antes aquí era Caja Bankia. Madrid y tal, y que ahora es Caixa, ¿vale? Estas dos personas trabajaban ahí y a mí me lo decían con el tema de las preferentes. No sé, Julio, si sabes lo que es. Son como unas acciones cuéntame. vale, son como unas acciones que hacían vender a los trabajadores a sus clientes. Te va a dar un rendimiento muy alto, te va a dar tal, y después eso fue, entre comillas, el gran timo, porque todo eso se hundió y la gente perdió muchísimo dinero. Ah, vale. Pero claro, ¿qué ocurre? Estas personas me decían, decían, es que yo he vendido preferentes, Sí. porque el banco me decía que esto era seguro, dice, yo he comprado acciones de estas preferentes que se llamaban, el mismo empleado las había comprado, se las he vendido a mi familia, se las he vendido a amigos, y me decían, yo es que hoy, a día de hoy, sigo durmiendo, o sea, yo cuando me acuesto, duermo con las preferentes. Porque Joder, claro, macho. es gente que trabaja en un banco y al final tú eres la cara visible Que suena a ese banco. Y la gente, ¿a quién se va a quejar? ¿Se va a ir a quejar al director general? No, se va a ir a su sucursal bancaria a quejarse y decirte, oye, que tú me dijiste, y esa gente es que le dijeron que las tenía que vender, que eso era seguro, y a ellos se lo vendieron también así. Entonces, claro, el banco no es solamente la persona que está ahí, ese es un trabajador como tú, como yo y como el vecino de al lado. Claro. Sí, ¿Sabes? claramente. Eso suena a lobo de Wall Una Street, a lobo de estafa. Wall Street. Tal cual. Sí, una Tal cual, estafa lobo de Wall Street, tal cual. como la estafa de lo de Lehman Brothers y todo esto. O sea, Lehman Brothers lo he comentado porque fue la gota que colmó el vaso, me refiero. Lehman Brothers tenía muchas hipotecas basura de las que he comentado ayer. ahí está lo que Y cuando comenta. Lehman Brothers quebró, o sea, porque de pronto tuvo su problema y quebró, pues fue como la primera ficha de dominó que cayó. Cayó Lehman Brothers, por culpa de Lehman Brothers cayó otro, Ahí y llegó está. la crisis. De ahí viene la crisis. El Lehman Brothers, habéis dicho el Lehman. Pero vamos a ver, al final, yo mi pregunta, que siempre, claro, lógicamente dices, cae la banca, cae tal, vale, pero el dinero de ese, o sea, de Lehman Brothers, por ejemplo, del banco Lehman Brothers, ¿quién se lo lleva? Porque se lo Es que, llevará alguien, escúchame, ¿no? es que en la burbuja económica muchas veces hay dinero ficticio que todo el mundo está manejando, pero que no tiene en Que no realidad. existe. Ya, que no existe, ya. Hablando por ejemplo, Eso un se ejemplo llama histórico. Cierto. Sí, lo de estos, ¿cómo se llama? No sé qué, a futuros, ¿cómo era la palabra? Títulos a futuro, sí, mira. Uno de los primeros ejemplos de títulos a futuro que sucedió fue el tema de la tulipomanía. Ah, vale, la tulipomanía. Para que no lo sepa, en el siglo XVII, Interesante. desde Turquía llegaron los tulipanes a Holanda. Sí. Y a los holandeses les gustaban mucho los tulipanes y empezaron a plantarlos. Y fueron ganando precio. Sí, ganando. Sobre todo, los tulipanes de colores más raros eran los que más se cotizaban.
Y los más raros entre los raros eran, aunque los holandeses no lo sabían en aquellos tiempos, los que se infectaban con virus que le provocaban una especie de mosaicos raros en la hoja. Sí, sí, En las sí, flores, sí. pero en las flores. Bueno, En las la flores, cuestión ¿no? es que empezaron a valer cada vez más y la gente compraba tulipanes y Sí. compraba tulipanes. Y llegó un momento en que ya ni compraban tulipanes, ya compraban los bulbos o los derechos de los bulbos que iban a plantar para la cosecha siguiente. Y cada vez Joder. más caro y más caro y más caro. Y alguna gente llegó a comprar, a comprar a lo mejor el tulipán que pondrían en la siguiente cosecha por lo que valía su casa o sus caballos o lo que fuera. Sí, 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 sí. Llegó un momento en el que salieron a subasta unos tulipanes ya carísimos y nadie los compró. Sí. Pues ahí ya empieza Ahí reventó la burbuja. ¿Qué Claro. pasó? Nadie lo compró. La gente que quería vender los tulipanes no encontraba a nadie que los comprara porque ya tan caros nadie los quería comprar. Empezaron a venderlos más baratos, más baratos, más baratos, más baratos, más Y la baratos gente y al perdió final dinero. se arruinó un montón de gente. Ya, pero se arruina un montón de gente y luego, como pasa en el capitalismo, siempre No, es hay que, unos José pocos Luis, que Yo, se yo eso es ya recomiendo, capitalismo, ¿eh? yo recomiendo incluso Eso a de los, los tulipanes era incluso a los capitalismo puro y duro. pescadores. Claro, claro, Pablo, como... yo recomiendo incluso a los pescadores que cuando os llamen a alguna de rareza lo rechacéis por completo. A ver, No te entonces, trates como un tulipán y luego no ganes nada en la vida. yo lo que quería, o sea, yo lo que quiero decir es lo siguiente, que la tulipomanía esta, o cualquier burbuja, siempre hay, esto es, ¿cómo se dice? Había un dicho por ahí que dice, ganancia de unos pocos o algo así, Sí, ¿no? por supuesto que hay gente que gana, pero Ganan la mayoría unos de la pocos. gente, como maneja dinero ficticio, Claro. Más pues al revuelto. final desaparece y Ganancias se de calor. evapora. Sí, lo que el caso Lehman Brothers se maneja muchísimo dinero ficticio de la banca, o sea, que se crea de la nada y de ahí viene la crisis que en el otro lado del océano, en Estados Unidos, lo llaman la gran estafa. Mira, un ejemplo, José Luis, No antes lo de que llaman te ponga a crisis. comentar lo de la gran estafa, un ejemplo de cómo el dinero se puede volatilizar a pequeñísima escala. Sí. Tú imagínate que un día tú dices de comprarte una finca y entonces tú dices, yo voy a poner a cultivar, mira, precisamente tulipanes. Y yo te digo, toma, José Luis, te pago este dineral por la mitad de la cosecha que saque el próximo año. Y resulta que tú te pones a hacer tus tulipanes, todos pensamos que vas a sacar una gran cosecha, luego resulta que por la razón que sea no sale la cosecha, yo me arruino, tú te arruinas, y se arruinan todos los que han invertido contigo Sí. y nadie gana dinero. Porque estábamos invirtiendo en algo que todavía no había sacado, que eran los tulipanes de la siguiente cosecha. Es lo que se viene llamando vender la piel del oso antes de cazarlo. Ahí está, vender las veces El cuento de la lechera. Bueno, Claro. José Luis, cuenta lo de la gran estafa, anda. A ver, aquí tú buscas la ¿Habéis visto, estafa. ¿habéis visto alguna vez los dibujos La gata loca y el gato Horacio? ¿No? Pues es el No. único trauma que tenía yo de pequeño con la leche de la burbuja del ladrillo. Bueno, con el ladrillo, porque le pegaba unos ladrillazos y luego se sumó esta también. No, pues, Bueno, entonces ya hemos comentado, si no, ya hemos comentado el estado actual de la economía mundial, que hay más cosas que decir del estado actual. Yo diría, Bueno, Y- después de la yo crisis, te diría una cosa. El tiempo, entre comillas, es cíclico. Es decir, así. yo siempre digo, si tú conoces tu historia, sí, podrás evitar acontecimientos futuros. ahí está. Sí, Sí, pasa. sí. Porque esto ya se venía diciendo, joder, de tiempo, si es que la misma Biblia te lo pone. 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. Sí, sí, es que, ¿Qué macho, te está diciendo? Que vas a tener unos años, un tiempo que vas a estar muy bien y unos tiempos que te van a venir mal dadas. pero es que desde el año 2008, ¿Sabes lo que desde me el decía? año 2008 aquí en España, no sé yo en otros sitios, pero aquí en España desde el 2008 en adelante no levantamos cabeza, o sea, estamos vamos a en ver, una, sí que se sumidos levanta en una la crisis crisis. bastante Por- fuerte, no, por por resumirlo, llamarlo crisis, claro. la crisis la crisis fue del 2008 al 2010, en 2010 hubo una pequeña recuperación, luego un segundo mazazo, Sí, que hasta 2013, 2014 no se empezó a salir,
Ujú. y estábamos recuperándonos Cuando cuando viene el virus. cuando llegó el COVID, Mm. la situación actual, que si me dejáis un momento la comento por qué tenemos esta situación extraña ahora. Sí, Y claro que sí. Diversificación. Coméntanos. Básicamente, cuando el COVID bajó la demanda a nivel, lo que contaba de la oferta y la demanda, Sí, bajó la demanda a nivel mundial. sí, Entonces, la oferta bajó para ajustarse. claro. Cuando terminó, o más o menos ha empezado a terminar lo del COVID, la demanda ha empezado a subir mucho más rápido de lo que ha podido subir la oferta. ¿Os acordáis de lo que comentábamos? ¿Qué pasa si la demanda es Claro. más alta que la oferta? Porque Suben los precios. que empiezan Porque, a decir, venga, vamos a subir precios. claro, Mira, José Luis, para entendernos, algo que yo creo que mucha gente no va a entender, sobre todo los que están metidos en el mundo de los videojuegos y la informática. ¿Qué pasó con las tarjetas gráficas? no, pero espérate Que no había, Pare- que es lo no que va a había contar, Miguel. suficiente y había mucha demanda. Escúchame. ¿Qué hago? Subo el precio. Sí, pero la demanda de eso era por lo siguiente. Veréis, cuando el COVID, como he dicho, que bajó la demanda, Muchísimo. la oferta bajó. ¿Qué significa bajar la oferta? Que mucha gente que se dedicaba a comerciar con barcos por aquí y por allá, quitaron barcos de su flota. Sí, Cuando volvió a subir la oferta, había mucha gente pidiendo y había poquitos barcos para enviar las cosas de un lado para otro. Por ejemplo, de Taiwán, la de las tarjetas gráficas. ahí ¿Qué está. pasa? Le afectó a las Que tarjetas los gráficas. pocos barcos que hay decían, a ver, ¿dónde nos vamos? Que no somos suficientes. Pues nos vamos a Asia, que es donde hay más negocios. ¿Dónde Y pagan mejor? Y a Europa que le zurzan. Claro. Y por eso tenemos la escasez. Sí. Empezaron a subir los precios. Ujú. Y de rebote Sí. llegó la guerra de Ucrania. Que hay gente que se cree que los precios suben por la guerra de Ucrania. No, ya estaban subiendo de antes. Ya Ya, está. no, ya yo está, recuerdo. ya está. Cuando el COVID, cuando estábamos inflación viene de confinados. antes. La inflación viene de antes incluso del COVID. No, Ya pero mira, ya acumulativo, cuando ya estábamos acumulativo. todos que nos tenían a todos encerrados, como digo yo, ahí yo recuerdo yo estaba encerrado en casa igual que el resto, pero yo, un vecino mío justo, este sí que lo consideraba un personal esencial, de eso y tal, y tenía el papelito para poder ir a trabajar todos los días, ir y venir a su trabajo. Yo recuerdo que ahí, ahora tenemos el tema de la gasolina, aquí lo tenemos a más de 2 euros. ¿A El cuánto, litro de está, ¿A cuánto gasolina. está la gasolina en México para comparar? Por ejemplo, tú, cuando sois No, productores. está menos. Está a 22 pesos la Premium, 23 Premium, que viene 23 siendo menos de pesos. un euro. Y Eso vendría a ser casi un euro aquí. ¿Un Casi un euro? Un euro 25. Un No, euro, menos de un sí. euro. Pues ahí, yo Joder. recuerdo cuando Ya aquí el estamos confinamiento hablando de la gasolina. llegó a estar, Está porque yo le dije a mi baratísimo. vecino, llévate, yo tengo unos cuantos coches, y le decía, llévate cada día un coche mío y me llenas el depósito, porque lo voy a dejar ahí aparcado y ya aprovecho y se lo lleva a él a trabajar y me llenan el depósito. Y la gasolina yo recuerdo que la llegué a pagar a 98 céntimos Claro. en aquel entonces. Sí, sí, Ahora, sí. ¿a cuánto está? La gasolina a Casi a 2,04, 2,05. En la gasolinera más barata, que sería el Campo, que tienen gasolineras baratas, que en Madrid también hay. No digas marca, José Luis, si no te lo patrocinan. Ya, pero, Esto es así. pero es más barata. Yo Lo que, digo la más barata. lo que me pueden dar una hostia por hablar de ellos. Sí. Bueno,